Bienvenidos a una lección sobre el gráficos de seno y coseno. Los objetivos del video son para graficar las funciones de signo y coseno en el plano de coordenadas, usando el círculo de la unidad, y también para determinar el dominio y el alcance del seno y del coseno funciones. Y, por último, para determinar el período del seno y el coseno funciones. Así que recuerda que si podemos determinar dónde se encuentra el lado terminal de un ángulo en posición estándar interseca el círculo de la unidad, la coordenada x de ese punto es igual a coseno θ, y la coordenada y de ese punto es igual a sin θ. Así que lo que podríamos hacer, es hacer una tabla con varios ángulos y los valores de seno y coseno, y luego trazar en el plano de coordenadas. Pero antes de hacerlo, sigamos adelante y miremos en una demostración de Wolfram para desarrollar esta idea. Así que lo que vamos a ver aquí es cómo animamos este punto alrededor del círculo de la unidad. Vamos a ver el gráfico de la función sinusoidal. Así que vamos a trazar y coordenadas de este punto. Así que ahora mismo estamos en, por lo tanto sin θ es igual a 0. A medida que avanzamos el círculo de la unidad, vamos a parar en pi más de 2 radianes o 90 grados. Observar la coordenada y justo aquí sería más 1. Así que aquí abajo vemos el punto pi sobre. Si hacemos una pausa de nuevo en pi radianes o 180 grados, de nuevo, el punto justo aquí sería, por lo tanto sin θ es igual a 0 y así. Mientras vamos por ahí todo el círculo de la unidad terminamos de vuelta donde empezamos, lo que muestra el período de la función sinusoidal igual a 2 pi radianes. También podríamos mirar en ángulos negativos, girando alrededor del círculo en sentido horario. De nuevo, estamos trazando el y de este punto, que es igual a sin θ. Por lo que vemos otro ciclo de la función sinusoidal mostrando de nuevo el período es 2 pi radianes. Si vamos a hacer esto a mano, lo que sería útil es para ver los valores decimales de esta función en diferentes ángulos. Y ya he rellenado esta tabla de la calculadora, pero déjame mostrarte cómo hice eso. Lo primero que tenemos que hacer es escriba nuestra función en I1. Ya he hecho eso. Siguiente, vamos a seguir adelante y mirar en esto en términos de grados. Así que presionaré el modo, asegúrese de se muestra el modo grado. Si no lo es, resálalo. Pulse Intro. Y, por último, vayamos a nuestro juego de mesa, y vamos a empezar a 0 grados. Esto no importa porque vamos a ir adelante y configurarlo en el modo ASC. Pulse Enter, vaya a nuestra mesa, y ahora podemos escribir varios ángulos, y anote el decimal para la θ sinusoidal. Así que solo para mostrarte, aquí hay 0 grados, 30 grados, 45 grados, y así. Ya he hecho esto. Así que vamos a seguir adelante y usar esta tabla que he creado. Y no usaré todos los valores para trazar la función seno. Voy a elegir valores clave aquí. Vamos a seguir adelante y dividir esto en cuartos. Así que sus 0 grados, estamos en 0. A pi más de 2 o 90 grados estamos a la 1. En pi estamos de vuelta a la 0. Y a 270 o 3 pi barra 2 estamos en menos 1. En 2 pi estamos de vuelta a la 0. Por lo que desde la anterior animación, podemos ver el gráfico de la función sinusoidal se verá algo como esto. De nuevo, podríamos rellenar más valores, pero creo que desde la anterior animación que podemos decir que el gráfico de esta función se verá algo como esto. Así que una vez que tengamos este gráfico y se nos pide que el dominio. Podríamos encontrar el valor de θ sinusoidal para cualquier ángulo que queríamos elegir. Por lo tanto, el dominio son todos reales, pero el rango siempre será entre menos 1 y más 1, así que en el intervalo cerrado de menos 1 a más 1 sería nuestro rango. Siguiente, ya decimos que el período equivaldría a 2 pi radianes, y la amplitud puede ser visto como la mitad de la distancia del max al min. Bien, la distancia de menos 1 a más 1 x a Siemens 2, y la mitad de eso sería 1. También puedes pensar en ello como la distancia desde el eje X hasta el máximo o el mínimo, que, una vez más, sería igual a 1. Está bien, ahora, vamos a seguir adelante y echar un vistazo a la gráfica de coseno θ usando el Wolfram demostración. Así que nos desharemos de la función sinusoidal. Recordar coseno θ es igual a X en el círculo de la unidad, por lo que ahora estamos viendo el coordenada X de este punto. Por lo que a 0 grados el coordenada X es igual a más 1. Y pi sobre 2 radianes o 90 grados es igual a 0.
y pi es igual a menos 1. 3pi/2 o 270 grados estamos en 0. Y luego a 2pi estamos de vuelta a la más 1. Por lo que este es un gráfico diferente que sin teta, esto es coseno teta, pero, de nuevo, podemos ver el período sería de 2pi radianes. Y, de nuevo, podemos usar ángulos negativos para producir otro período de la función coseno. Está bien. Vamos a seguir adelante y graficar esto a mano también. De nuevo, ya he tomado la libertad de llenar esta tabla. De nuevo, podrías hacer esto por su cuenta si cambia la función a coseno x, e ir a la mesa y trazar varios ángulos. Aviso a 0 a Siemens 1, a 90 grados su 0, y así. De nuevo, vamos a dividir esto en 4 partes. Y trazar algunos valores clave. Así que voy a seguir adelante y trazar el punto. Y, de nuevo, de la animación anterior deberíamos ser capaces para descubrir que el gráfico de este será una buena curva. Algo como esto. Y, de nuevo, nuestro dominio serían todos reales. Este gráfico se mueve izquierda y derecha para siempre, y el rango, de nuevo, sería de menos 1 más 1. Y nuestro período también es 2pi radianes, y nuestra amplitud es también 1. Hablaremos más sobre la amplitud y período posterior. Está bien. Así que vamos a hablar brevemente acerca de las funciones periódicas. Una función f se dice que es periódica si f de x más p es igual a f de x para todos los valores de x, así que si para los dos gráficos acabamos de mirar, si p era 2pi, estas dos funciones, siempre sería igual el uno al otro. Esta constante p se llama el período y se requiere para ser positivo. Una función con punto p se repetirá en intervalos de longitud p, y estos intervalos a veces se hace referencia a como los períodos. Y solo para resumir, aquí está una gráfica de sin teta otra vez. El gráfico es continuo sobre todo su dominio. El período es 2pi, las intercepciones x ocurren en múltiplos de pi radianes. Y la teta sinusoidal negativa es igual a la teta sinusoidal negativa, y eso es cierto porque es simétrica sobre el origen, de la que hablaremos más tarde. Y resumiendo algunas propiedades sobre y equivalen a datos del coseno, continuas sobre su dominio, período es 2pi. Las intercepciones x crean múltiplos impares de radianes pi/2, y coseno negativo teta es igual a coseno teta porque es una función parosimétrica a través del eje y de nuevo, hablaremos más sobre eso más tarde. Y espero que hayas encontrado este video útil. Gracias por ver.